bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como siempre, les traigo unas historias bastante interesantes. Espero sean de su agrado. Y ya saben que si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decirles, comencemos con este video. En mi casa suceden cosas extrañas, como podrían suceder en otras más, pero esto es especial. Todo se remonta a mi niñez. Mi madre me contaba que mis juguetes de control remoto se prendían y algunos hasta avanzaban sin ayuda alguna. Cuando yo tenía la edad de 8 años, quizá más o menos, dormía en el sótano de la casa con mi papá. Mi madre dormía en la planta alta. Una mañana que mi padre había ido a trabajar y veía la tele en el sótano, la señora del aseo llegó a la casa y oí cómo le preguntó a mi mamá lo siguiente: Señora, ¿su hijo está en la otra casa jugando? En ese momento, en el mismo terreno había una casa en obra negra con una construcción muy lenta. Mi madre le dijo que no. ¿Y por qué preguntaba? Ella dijo que cuando pasó por enfrente de esa casa, había un niño parado tras una de las ventanas. Parece ser que lo ocurrido pasó por desapercibido, y no fue hasta una mañana en las que mi madre me levantaba a las 6 para ir a la primaria que lo vio. Un niño de espaldas al refrigerador de la casa en la que habitábamos. Tal vez un año después, yo invité a mis amigos a mi casa. Ahí fue cuando visitamos la casa en obra negra. Desde el principio sucedieron eventos extraños. Por ejemplo, un foco que se prendía cuando en la casa no había corriente eléctrica. No, no es broma. Sé que podrá sonar falso eso del foco, pero tienen que creerme. Ruidos de golpes. Pero lo que nos hizo salir de esa casa sin pensarlo fue que ingresamos a la habitación más grande de la casa. Mi amigo se percató de que un plástico era un cuadro de plástico lo suficientemente pesado para salir volando por el aire. El plástico tenía una oración para no dejar entrar al demonio a la casa o algo así. Decía, y se ponía en la puerta principal de la casa. El plástico estaba pegado al techo. Algo imposible. Fue por esto que nos decidimos a salir de la casa sin pensarlo. Este suceso se volvió tema de conversación por los siguientes años. Esta historia no se llamaría una antigua maldición si no fuera por lo que voy a decirles. Resulta que mi familia, la cual ha sufrido incontables veces ataques por parte de la demás gente por envidia, comenzó a experimentar estos sucesos aún más fuertes desde la muerte de uno de mis tíos a manos de una mujer relacionada con el mundo de la magia negra. Un ejemplo es que en la casa de mi tía aparece un monje caminando algunas noches. A mis padres se les apareció lo que creen que es la Llorona en su propia casa, mi actual casa. A mis tíos se les apareció un hombre con traje de charro y un caballo negro que les iba a tocar la puerta de sus ranchos. Muchas cosas más así sucedieron a mi familia desde la muerte de este familiar. No sé cómo se relaciona lo que voy a contarles con esto de mi familia, pero estoy firme de que algo tendrá que ver y me gustaría que me ayudaran a saberlo. Cuando yo tenía 9 o 10 años, un trabajador de mi padre me regaló un muñeco de piedra que según él mismo labró en una piedra de esa cantera de piedra. Era un muñeco de quizá 30 centímetros de largo, pero muy pesado y feo en particular. A los pocos días, yo enfermé. Mi padre, mi madre y mi abuelo, quien nos visitaba esos días. Mi padre se llevó el muñeco de piedra y lo desapareció. Un tiempo más tarde volvió a aparecer el muñeco arrojado frente a mi casa. La cosa es que en la cantera de mi padre, hasta hace algunos años, encontramos demasiados objetos labrados, objetos arqueológicos, entre otras cosas. Yo poseo varios de los que encontramos, y desde que los tengo, lo que creemos que es una bruja cae sobre el techo del cuarto algunas noches. Ya estoy en la casa que estaba en obra negra hace varios años. A unos metros de mi casa hay una reja verde donde entran camioneros en las mañanas para ir a las canteras del cerro. En ese lugar algo les mueve el camión en las madrugadas y se les sube el muerto. Es por eso que ellos mejor llegan en la mañana y no desde la madrugada para apartar su lugar. A mi mamá particularmente la espantan mucho. Lo que creemos es que algunas de las cosas antiguas cargan mucha energía, o en nuestros terrenos algo sucedió. O también nos tocó cargar con alguna maldición de mi familia. Algo que me gustaría agregar
es que cerca de mi casa aparece un hombre pájaro. Unos vecinos dicen haberlo visto tomar vuelo desde los grandes árboles. En fin, gracias por haber leído mi historia que quería compartirles, y espero que me digan cuál es su opinión o qué tendrá que ver esto con esa maldición. Todo comenzó cuando yo solo tenía 5 años. Por lo general, a esa edad uno no suele pensar en cosas así de aterradoras, como lo que les voy a contar a continuación. Corría el año 2009. Vivo en México y en ese entonces las habitaciones de mi casa eran limitadas, así que yo dormía en la misma cama que dormía mi hermana, que es tan solo 5 años mayor que yo. A mí me daban miedo muchas cosas en ese entonces, pero nunca me imaginé que aquello me pasaría esa noche. No tenía reloj, pero puedo decir que eran como las 3 o las 4 de la mañana. La parte superior de la cama tocaba la pared, y el lateral izquierdo tocaba la otra pared. Así que la cama estaba en la esquina. Mi hermana dormía en el lado derecho y yo en el lado izquierdo, que colindaba con ambas paredes de la habitación. Cuando súbitamente despierto a la mitad de la noche, sin motivo alguno aparente, y de pronto miro a la parte inferior de la cama. Veo una especie de figura humanoide como de 1,90 m, pero más bien era, si no mal recuerdo, una figura muy parecida a la de la muerte o la parca, como quieran llamarlo. Esa cosa tenía una capucha, pero la parte interesante aquí es que no tenía un cráneo en el interior de la capucha, ni siquiera tenía manos. En lugar de eso solo tenía un vacío muy oscuro dentro, con pequeños destellos de luz violeta que se veían en el interior, muy tenues que apenas alcanzaban a dilucidar. Yo me quedé en shock al principio, y evidentemente yo no sabía cómo actuar. En mi vida, en mis cortos 5 años jamás había visto algo así, ni en una película de terror. Aunque con el simple hecho de estar con mi hermana de alguna manera sentí que las cosas no podían ir demasiado mal. Así que, en el momento, iba a intentar despertar a mi hermana, esa especie de ente que, como se lo repito, no tenía manos, solamente tenía esa especie de túnica negra con la capucha. Esa figura bastante alta me tomó de las piernas. Yo intenté aferrarme lo más que pude a la base de la madera de la cama que sobresalía por la parte superior de esta. Esa cosa tiraba de mis piernas con una fuerza impresionante. La fuerza con la que se aferraba a sacarme era abrumadora. Yo intenté claramente despertar a mi hermana. La estuve pegando para que reaccionara y me ayudara o saliera corriendo. Incluso grité lo más que pude con toda mi fuerza, como gritos de pánico, pero lo único que salía de mi voz era un minúsculo e insignificante gemido o chillido que no servía para despertarla en lo absoluto. Y estuve intentando sacarme de ahí por un prolongado tiempo, pero afortunadamente mis brazos no desistieron de aferrarse a la cama. Y hasta donde recuerdo, al siguiente día en la mañana yo no sabía si eso había sido una pesadilla o realmente había pasado. No sé si les ha pasado alguna vez que cuando tienen una especie de sueño tan vivido y lúcido, no terminan de darse cuenta de si realmente pasó o solamente fue un sueño. Hasta la fecha nunca pude quitarme la duda. En la mañana sentí una sensación de desasosiego brutal. Se lo conté a mi hermana y ella, como lo esperaban, ni siquiera recordaba nada. Ahora tengo 18 años, o sea que eso pasó hace 13 años. Ahora que soy adulto nunca había visto algo como eso. Ahora que lo cuento con todos ustedes, me hace sentir un poco más comprendido. Una experiencia bastante lúgubre, que en realidad no quisiera que ningún adulto, o mucho menos otros niños, llegasen a pasar por eso. Gracias por leer. Díganme qué piensan al respecto, o si les ha pasado algo así. Hola, soy Dante, y le tengo miedo a mi gran danés. Les cuento. A inicios de este año, compramos un perro, un gran danés joven, de 1 año, de color negro y muy animado. A decir verdad, es un perro encantador. No suelo convivir mucho con él porque es demasiado grande y juega muy brusco. Ahora, ¿a qué me refiero con que le tengo miedo? Algunos meses atrás, comencé a sentir cierta inquietud con él. Durante las noches, normalmente en fin de semana, suelo ir a la cocina por un aperitivo o una bebida.
Siempre intento hacer el mínimo ruido para no despertar a nadie en casa, incluyendo al perro. Pero, a pesar de que intento no hacer ningún ruido, sé que el perro despierta. Siempre siento una rara presencia tras de mí, una mirada espeluznante que me penetra el alma por completo. Yo sé perfectamente que ese perro me está viendo a través de la puerta trasera en la cocina. Nunca hace ruido. Sería imposible reconocer que está ahí, pero yo lo sé. Sé que está ahí, tras la puerta, viéndome, sabiendo exactamente mi posición en la cocina. Acabo de ir a la cocina para lavar unas cuantas fresas y uvas antes de dormir. Lo escuché levantarse, sacudirse. Lo oí pararse justo frente a la puerta. Pude sentir su pesada presencia y mirada. Ciertamente, a veces pienso que ni siquiera es un perro. Tal vez en un inicio lo fue, pero hoy en día lo dudo. Hablando de otra experiencia, una vez mi exnovio y yo estábamos sentados en el comedor. Estábamos hablando cuando escuchamos un golpe. Parecía que el perro había golpeado su cabeza con la puerta de metal fuera de la casa. Nos pareció gracioso y nos reímos un poco. A los segundos escuchamos una risa rara, hasta tétrica. Fue el perro. El perro estaba riéndose con nosotros. Estoy seguro de que esa cosa sabe que estoy escribiendo esto. Sabe que hablaba de él cuando le mandé un audio a mi mejor amiga explicándole cómo me sentía con respecto a esta rara situación. Sea lo que sea eso, temeré por mi vida hasta que compruebe que eso sí es un perro y que solamente es muy raro. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gusta dejen su like, suscríbanse. Igual si tienen alguna experiencia que les gustaría que compartiera en mi canal, no duden en enviármela. Bueno, sin nada más que agregar, me despido y que tengan dulces pesadillas.